Doctor Luis Medina Ruiz, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien. Está Cómodo. debutando, ¿eh? ¿Y? Sí, Cómodo. estrenando. Sí. Estrenando año, semana, bueno, éxito en este año, ¿no? Bien, Para muchas usted y para su gracias. equipo. Muchas gracias. Bueno, terminamos el año, prácticamente hemos estado 2 semanas de descanso y en materia sanitaria no han cambiado mucho los temas, pero sí el alerta, la preocupación por los casos que se vienen dando. Por ejemplo, pensamos que ya había pasado al recuerdo el tema COVID y lamentablemente tenemos muchos casos. No sé si hubo fallecimientos también, tengo mis dudas con respecto a ese tema. El tema dengue, ayer lamentablemente la alerta nacional daba el fallecimiento de una persona, la primera de este año 2024 también por dengue, y otras enfermedades que parecían que habían quedado en el olvido y lamentablemente volvieron a tener vigencia. ¿Cómo está el cuadro sanitario hoy en Tucumán? Bueno, tenemos que ver el contexto mundial. En el mundo hay aumento de casos de COVID. Europa, Estados Unidos tiene muchos casos, incluso países como España está recomendando el uso del barbijo, no recomendando, sino haciendo obligatorio el uso del barbijo nuevamente. Y eso, bueno, eso marca la cantidad de casos que hay, que tienen internados, que están con cierto colapso sanitario en las internaciones. Y eso seguramente cuando pasa en Estados Unidos, en Europa, llega a la Argentina, llega a la región y llega a Tucumán. Nosotros veníamos recomendando que a fin de año, con las fiestas, Navidad, Año Nuevo, que hay por ahí movimiento de personas y reuniones sociales, eso genera aumento de contagios, eso lo vimos claramente años atrás y eso también está pasando. Por suerte, a pesar de que tenemos entre 70 a 100 casos como máximo por día, hemos llegado a tener 40, 30 ¿A dónde, perdón? por día en Tucumán. ¿De COVID ahora? De COVID. Pero estamos hablando que estamos testeando en forma significativa, ¿no? Perdón, doctor, ¿no? Porque siempre se habló entre los testeos, los análisis y los presuntos casos. Usted dice oficialmente, por día hemos llegado a tener en los picos de ¿cuántos? Hasta 100 hemos llegado a tener. En lo que va de este año, digo. Sí, en estas semanas. Hay semanas que tenemos días que tenemos 4 casos, 10 casos, 20, pero hemos llegado a tener un pico de 100 casos y eso depende de la cantidad de personas que se hisopan, por supuesto. Nosotros sí tenemos que decir que a diferencia de otras provincias, tenemos el hisopado muy fácil, con mucha accesibilidad. Recuerdo que cuando comenzamos a hablar de estos casos, era una cosa los números reales y lo otros los posibles casos. Positividad. Se multiplicaba por 4, recuerdo, en lo peor de la pandemia. Sí, sí. De estos 100 casos por día, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar teniendo en cuenta que la gente no se va a hisopar? Porque dice, no, yo no me voy a hisopar, yo me vacuné. Pero tiene 1, 2, 3 dosis y faltan todavía 3 en algunos casos. Porque ya se está poniendo la sexta, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, eso marca la diferencia. Nosotros siempre vemos la cantidad de casos en número absoluto de positivos y la positividad. O sea, de cada 100 personas que se hisopan, ¿cuántos son positivos? Y hemos llegado a tener 29% la semana pasada, 29% de positividad. Eso quiere decir de cada 100 personas sintomáticas que consultan a nuestros servicios, 29 son positivos. Eso es importante. Entonces uno dice, bueno, de los 80 o 70 que son positivos, deberíamos multiplicar por 2 o por 3 por lo menos. Y eso habla de, bueno, que el virus está circulando y pone en riesgo a aquella persona que decidió no vacunarse o que de pronto tiene muy lejos la última dosis, que se colocó solamente 2 o 3, y esa es la persona que corre riesgo. El virus es como que las personas... ¿Qué cantidad de personas aproximadamente le está faltando? ¿La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta? Bueno, hay una alta cobertura con 2 y 3 dosis, pero le falta la cuarta y la quinta a muchas personas. Yo diría que quizá podríamos hablar de un 30 o 40% de la población. Sí, mucho. Porque quizás nos confiamos, también tenemos que ver que una persona que tiene 3 dosis y ha tenido COVID es como una cuarta dosis, ¿verdad? Y está cubierto. Ahora,
el análisis que tengo que hacer es, primero, tengo más de 50 años, tengo alguna enfermedad de base, por ejemplo, insuficiencia renal o una diabetes que no está controlada, o tengo más de 70 años, tengo una secuela neurológica. Bueno, esa persona está vulnerable, sobre todo si ha pasado más de 6 meses de la última dosis. Acá uno tiene que ver cuántas dosis tengo colocadas, menos de 3 es muy poco, el tiempo que pasó desde la última dosis, porque si tengo una cuarta dosis, pero hace 6 meses estoy cubierto, porque uno se coloca una dosis de refuerzo, mínimamente tendríamos que tener 3, una dosis de refuerzo, en 4 o 5 días tenemos un repunte de anticuerpos que protege de hacer una enfermedad grave. Ahora, si se trata de una persona mayor, muy mayor, o que tiene alguna enfermedad de base, la cantidad de anticuerpos baja significativamente y queda desprotegido. Por eso es que, mire, las personas que consultan, la mayoría son catarro nasal, o sea, resfrío, dolor de garganta, un poquito de fiebre algunos, y nada más. Y 3 o 4 días y ya pasa la enfermedad. Pero el virus está circulando. De pronto, en una reunión hay una persona vulnerable, puede hacer una enfermedad grave. Y otras costumbres que se habían perdido durante la pandemia, ¿no? Lo pude ver, por ejemplo, en el parque, que la gente volvía a compartir el mate. Hoy estamos con el tema turismo, aunque no es el mejor momento para el turismo, poco movimiento hay en los lugares turísticos, pero también puede haber algún tipo de incidencia. Vienen ahora las famosas reuniones conocidas como los bailes de carnaval. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se tienen que dar? Bueno, las mismas que dimos cuando estábamos en plena pandemia. Compartir el mate no debería ser, porque no solamente por COVID, ¿no? Sino por otros virus y bacterias. Y además, lo otro que todavía uno lo ve en el centro es personas con barbijo. Quizá por protección personal, ¿verdad? Porque, lo he notado en los últimos días también, más gente que está circulando con... Claro, yo me siento vulnerable, no me quiero contagiar, me pongo el barbijo. Perfecto, felicitaciones. Y también aquella persona que se coloca barbijo porque está resfriada, ¿verdad? Y no quiere contagiar a otro. ¿El barbijo es mucho más eficiente para la persona que está sana o para la gente que tiene el virus? Para los dos. O sea, al que tiene el virus evita que contagie a otro. Y esa persona es solidaria y hay que felicitarla, ¿verdad? Porque muchos le preguntan, ¿por qué estás con barbijo? Bueno, pues estoy un poco acatarrado y no quiero contagiar. ¿Qué vacunas se está poniendo y cuáles son las que no tienen faltantes? Moderna bivariante, que es efectiva para todas las variantes. Hay nuevas variantes que están circulando en el mundo y en Tucumán está circulando la Omicron todavía y la anterior, ¿no? La nueva que está ahora en Inglaterra y en algunos países de Europa. Y por suerte, esa es una buena noticia, ¿no? Que las vacunas siguen siendo efectivas, evidentemente, porque si no tendríamos ¿Siguen llegando las Pfizer, los lotes de Pfizer a Tucumán? Moderna están llegando, son las últimas que llegaron, son Moderna bivariante. Aquellos que se pusieron, por ejemplo, la Pfizer, y hay faltantes, digamos, dentro de la grilla en el ámbito estatal, ¿con qué vacunas se pueden reemplazar? Bueno, con cualquiera. En realidad hoy, con cualquier vacuna... Las combinaciones no tienen Las combinaciones son libres. Es más, se demostró que combinar vacunas genera más inmunidad, además. Así que, pero la que tenemos es de muy buena calidad y es evidente en las internaciones, que no tenemos prácticamente internaciones, y los síntomas son muy leves. Me espero un minuto, doctor. Vamos a hacer un repaso de...